vamos a hablar de, ya lo ha adelantado mi compañero Jonathan, voy a hablar de seguridad web. La verdad que puede ser de las ponencias tan buenas que ha habido hoy, puede ser de las ponencias en que menos hable de IA y luego veréis el por qué, ¿de acuerdo? Sobre todo me voy a centrar en WordPress, aunque muchos de los tips que voy a dar, que vamos a ver hoy, nos vamos a centralizar en WordPress porque primero soy una persona especializada en WordPress, llevo utilizando WordPress desde el año 2013 y participando en la comunidad desde el año 2017, así que quedaría raro que hablase de otro sistema. Aparte porque WordPress hoy en día, WordPress en la historia, es uno de los sistemas, el CMS más utilizado mundialmente. Webs como la Casa Blanca, webs como Rolling Stone. Siempre doy estos dos ejemplos porque creo que son los que más conocemos o más nos pueden sonar, seamos fan del rock o de la Casa Blanca o no, de oídas ya no suena, pues están hechas con la Casa Blanca. Blogs de aplicaciones de podcasting muy conocidas que utilizáis seguramente un alto porcentaje de los que estáis hoy aquí en vuestro móvil, pues están hechas con WordPress. Estamos hablando de que según los datos que dice la empresa W3 Tech, ¿vale? La digo en castellano porque mi inglés de Oxford andaluz no es que sea muy bueno. Es una empresa que está especializada en el estudio estadístico de Internet, ¿ok? Pues esta empresa hace unos meses publicó que WordPress es el sistema que actualmente ocupa el 64,1% de todas las webs construidas en el mundo. Este dato hay que cogerlo un poco con pinzas, porque son webs creadas, no quiere... Hola, parece que se le cortó, se le ha caído la señal. Se le ha caído la señal a Jaime. Jonathan, si estás por ahí, dale un toque, no sé si él, porque él capaz que no se ha dado cuenta que se le ha caído la señal. Aquí está. ¿Me habéis echado de pantalla? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Te has caído? ¿Me he caído? Habría habido algún corte, alguna cosa y te has caído. Uy, pues empezamos mal. Un segundito. Compártelo de nuevo, que la tienes ya la tienes subida a la plataforma, a la presentación, y te vuelvo a poner de nuevo allí. Vale, tengo que darle archivo. Aquí lo tengo. Ahí lo tenés. Vale, vale, Ahora sí, disculpar. seguimos. No sé qué ha Adiós. sucedido, disculpar. Bueno, estábamos por aquí, estábamos hablando de que WordPress hoy en día, pues no estamos hablando de que ese 64% sean webs que estén actualmente en movimiento, estamos hablando de instalaciones, ¿de acuerdo? Pero webs operativamente estaríamos hablando más o menos en un 50% de las webs activas en todo el mundo, ¿de acuerdo? Históricamente, la verdad que hasta el año 2011 no hay muchos datos de cuántas, de lo que es el crecimiento del propio WordPress, pero estamos hablando que en el 2011 aproximadamente un 13% de las webs que había en el mundo estaban hechas con WordPress. Cuando ya llegamos al 2019, superábamos el 40% y ya este 2023 donde la tasa es mucho, mucho mayor. ¿Qué sucede? Que WordPress es tan conocido, al igual que WooCommerce. WooCommerce, como bien todos sabréis, es una de las herramientas más utilizadas dentro de WordPress para crear sistemas de e-commerce, tiendas online. Lo que también hace tanto WooCommerce como WordPress el ser tan popular, ser un potencial blanco de ataques. Me gustó el juego que hizo nuestro compañero anterior. Me gustaría que dijerais, si queréis, por el chat o por redes, cuál es este cuadro. Es fácil decirlo, es fácil adivinarlo, porque solo tenéis que ver un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Joder. Sara. Mil disculpas porque se había metido un intruso. Ahí tenés quien tiró el cable. ¿Quién fue el que tiró el cable hace un rato? Se había metido... creo que fue justamente ese, mi pequeño, disculpa. No sé qué ha pasado. Me estoy muriendo de vergüenza ahora mismo. Bueno,
Por mí, por todos mis compañeros y por mí el primero. Este cuadro es el cuadro del Museo Thyssen, o sea, de Thyssen, del escondite. ¿Ok? Estamos hablando, no sé si sabéis que el juego del escondite se empezó a hablar de él en el año 200 después de Cristo. Es un dato que no tiene mucho que ver, pero que me parece interesante. Lo que sí es interesante es tener en cuenta que de la seguridad tenemos que ver que ya no es por el hecho de nuestros clientes, sino por nosotros mismos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Por un lado, proteger la información del cliente. La seguridad en una web es importante porque evita las violaciones de privacidad y no pongas en riesgo, sobre todo, la cartera de tu cliente, los datos de tu cliente. Prevenir el fraude, impide los ataques que se realicen, impide que se realicen compras fraudulentas, protegiendo así las finanzas de nosotros mismos como vendedores. Cumplimiento normativo. Estamos hablando que la ley RGPD, por ejemplo, exige una serie de cumplimientos de respeto a una serie de leyes, a una serie de acciones de seguridad en nuestra web para evitar esas multas que os puedo asegurar que pueden llegar a ser muy cuantiosas, ¿ok? En según qué niveles. Y proteger la reputación del vendedor. No hay nada peor que una web insegura para la reputación de una empresa, ¿ok? ¿Y qué papel tiene la inteligencia artificial en la seguridad del e-commerce? Hoy en día mucha. Se está haciendo mogollón de avances en esto. Como pongo aquí, pruebas de penetración automatizadas, o sea, sistemas que aprenden automáticamente del movimiento que hay en según qué webs y en según qué e-commerce, analizando todos esos datos para simular ataques y detectar pues esas pequeñas brechas de seguridad, ¿de acuerdo? Por otro lado, análisis de log, analizan los riesgos de los propios sistemas, o sea, prevén los riesgos que puede haber ante ciertos ataques o anomalías que pueden surgir, ¿de acuerdo? Detección de malware es un sistema que, la inteligencia artificial es un sistema que va aprendiendo constantemente, por lo que aprende de todo lo que ocurre en la red, ¿ok? Análisis de riesgos, riesgos sobre amenazas de seguridad informática, considerando probabilidades, etc, etc, etc. ¿Qué sucede? Que esto es algo que, aunque lleva algunos años entre nosotros, esto es algo que todavía se está empezando a construir. Aparte, vámonos a ponernos en el papel que seamos un e-commerce pequeño, un empresario pequeño, acceder a servicios o herramientas de este tipo de análisis con IA no es económico, no es barato, ¿de acuerdo? Para según qué bolsillos. Así que lo que a mí me interesa hoy es enseñaros cosas que podemos llevar a nuestro e-commerce todas y todos los que estamos aquí, por pequeños o grandes que seamos, porque os puedo asegurar que hay empresas muy grandes que cosas tan sencillas que vamos a ver hoy pecan de no hacerlo. Y de ahí es cuando vienen los problemas. Vamos a ver puntos claves a tener en cuenta para la seguridad de un e-commerce. Cuando la seguridad, como siempre he dicho, empieza en el hosting. Quedaría feo que hablase de otro hosting que no sea Localhost. Aparte, por esta ilustración tan maravillosa. Esta ilustración pues es una de tantas que se hacen en cada WordCamp de las tazas estas personalizadas por las que tanta gente se pelea. Pero olvidémonos de Localhost. Cualquiera de los hostings que hay hoy en día patrocinando este evento son empresas que ofrecen una seguridad y un rendimiento óptimo, ¿de acuerdo? Que tienen sistemas de seguridad integradas desde el servidor. ¿Qué quiero decir con esto? La elección de un hosting tiene que ser el pilar base de la seguridad de vuestra web. Hosting que cuestan €1 al año o hosting os pongo un ejemplo, hosting que se venden como especializados para WordPress, pero que no dan de por sí en automático, nada más dar de alta ese servicio, que no te dan copias de seguridad, pues es raro que se identifiquen como especializados en WordPress. Lo que quiero decir con esto es que contratéis el hosting que contratéis, informaros y sobre todo que sea un hosting que ofrezca unos mínimos de seguridad. ¿De acuerdo? Por otro lado, la implementación de SSL, no os podréis ni imaginar
la de proyectos que veo yo cada día que a día de hoy todavía no tienen la marca de HTTPS. ¿Ok? Aquí os pongo un sistema en pantalla sencillo para que entendáis cómo va, cómo funciona un certificado SSL, que lo que hace al final es un sello que encripta la información dentro de vuestro e-commerce. ¿Ok? Aquí, como podéis ver en este esquema, si alguien pone un usuario sin HTTP, la información que pasa, que se mueve por dentro de la base de datos y la cual cualquier ciberdelincuente puede capturar, no es cifrada, al igual que sí cuando funciona con un sistema HTTPS, cuando sí funciona con la implementación de un certificado SSL, que cualquier hosting de confianza os lo da de forma gratuita, ¿ok? Y en un par de clics. Os pongo, no sé si se ve en pantalla, justamente debajo, os voy a ir poniendo herramientas de WordPress que podéis utilizar para según qué concepto utilicemos. En este caso sería el plugin Real Simple SSL, ¿de acuerdo? Que es un sistema que simplemente con activarlo podéis configurar vuestro WooCommerce para que vuestra web para que pase por ese sistema SSL de forma fácil. Iréis viendo más herramientas por aquí, ¿ok? Realizar actualizaciones regulares. Esto os voy a contar un caso práctico muy rápido. No hace mucho, hará un mes y medio, nos venía un cliente que no paraban de hackearle la web. De distintas formas, inyectándole malware, inyectándole publicidad, incluso hacía cosas extrañas como que buscabas la empresa por de forma orgánica en Google y cuando pinchabas en el enlace que te aparecía el resultado orgánico, te redireccionaba automáticamente a una pantalla en blanco, o sea, cosas muy raras. Había pasado por distintos desarrolladores que habían hecho limpiezas, pero no habían dado con el problema. ¿Sabéis cuál era el problema? Utilizar un theme que estaba desactualizado desde hace un año aproximadamente. Pero no solo eso, desactualizado, que ya no estaba operativa la empresa que lo cubría, o sea que ya no había actualizaciones y que encima en las últimas versiones había tenido brechas de seguridad. Por eso, mucho cuidado con lo que instaláis, ¿ok? Siempre que tengáis un theme, por favor, descargarlo de la web del proveedor o de alguien, si os lo facilitan, porque no pasa nada, que sea alguien de confianza que se lo haya descargado desde la fuente. Y tener todo actualizado, por favor. Actualizado. Es básico para cualquiera que tenga una instalación de WordPress. Herramientas que podéis utilizar, pues Modular, por ejemplo, que es un gestor de distintas web, donde podéis, aparte de actualizar plugins, hacer otras cosas, o Easy Updates Manager, que es un plugin para actualizaciones, de administración de actualizaciones, muy, muy conocido. ¿Ok? Os recomiendo probarlos. Selección de plugins de seguridad. ¿Qué cuesta tener un plugin de seguridad instalado? Nada. Porque la gran mayoría, como estos dos que os facilito aquí, en su versión gratuita ya os refuerzan la web a grandes rasgos. Ya ponen barreras, ¿ok? Es vital elegir, como pongo aquí correctamente, plugins de seguridad para proteger tu sitio web. ¿Qué dos plugins podéis utilizar? Soil Security, que es el antiguo eTheme Security, que os sonará a muchas o a muchos. Ahora cambiaron el nombre muy recientemente. Y para los que sois más developer, que tenéis más conocimientos de configuración a nivel medio-alto, WordFence Security es un plugin muy, muy, muy completo. Lo que sucede que para la gente que no esté muy acostumbrada, que no tenga muy altos conocimientos, puede llegar a ser complejo. ¿Ok? Por otro lado, uso de contraseñas robustas. En esta imagen, os pregunto al chat, ¿qué contraseña os parece más segura? ¿La de la derecha o la de la izquierda? La de la derecha, entiendo, ¿no? ¿Por qué seguimos utilizando a día de hoy, con la cultura de seguridad, con todo lo que vemos en Internet, por qué seguimos utilizando nuestro día de cumpleaños,
nuestro DNI, el nombre de nuestro perro. Por favor, contraseñas seguras y robustas. ¿Qué es una contraseña segura y robusta? Que sea alfanumérica, que utilicéis letras en mayúsculas y minúsculas con combinación de números y con combinación de caracteres especiales. No hace falta tener contraseñas de 25 dígitos, pero sí a lo mejor de 8 o 9 con una variación de estas, ¿ok? Existen gestores de contraseñas, gestores que os dicen si esas contraseñas es robusta o no. El propio WordPress también te lo puede decir. Pero si queréis utilizar una herramienta muy conocida, Strong Password Generator, ¿ok? Herramientas gratuitas, las que estoy ofreciéndolos. Esta presentación, si queréis, luego se comparte, no hay problema. Limitación de intentos de login. Esto es una configuración que se hace en un clic, ¿de acuerdo? Con un pequeño plugin. Incluso esos plugins de seguridad que os he dicho anteriormente también tiene parte en la que se puede configurar esto, ¿ok? Esto es tan simple como lo que veis en pantalla. Limitar los intentos de login a 3 intentos, o bueno, 3 es lo normal, ¿de acuerdo? Lo que se hace de forma general. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien intenta entrar a fuerza bruta a vuestra web, ¿de acuerdo? O simplemente intenta meter la clave, se equivoca 3 veces, entra a un estado de cuarentena. Ya vosotros decidís si sale de ese estado de cuarentena o directamente se le bloquea la IP, etc, etc. Herramientas que podéis utilizar para esto: Limit Login Attempts Reloaded, ¿vale? Perdonad por mi inglés de Úbeda. Autentificación en 2 pasos, por favor. El two-factor de toda la vida. Hoy en día, ¿quién no conoce esto? Cualquier tienda online, creo yo, mínimo tienda online, yo lo diría que en cualquier web, pero el tener la autentificación de 2 pasos. Bueno, Jaime, es que estás poniendo un límite. Hoy en día, ¿quién no está acostumbrado a autentificarse en 2 pasos? No estoy diciendo a la hora de comprar, por favor, no. Pero a la hora de entrar en el administrador, ¿por qué no? Si todos los sistemas, Twitter, todos los sistemas que utilizamos hoy en día tienen esa autentificación en 2 pasos, ¿ok? ¿Sistemas que podéis utilizar? Pues Two-Factor Authentication o WP2FA. También os digo, los plugins de seguridad que os he dicho algún principio también tienen un apartado donde podéis configurar este Two-Factor o bien un add-ons, ¿de acuerdo? Copias de seguridad regulares. No voy a hablar del sistema 321, que ya habréis oído hablar en muchos aspectos, en muchos sitios. El hecho de tener copias de seguridad dentro de vuestro servidor, fuera de vuestro servidor, pero probarlas. Porque algo que se suele hacer muy poco, mucha gente sabemos que tenemos que tener copias de seguridad, pero ¿las probáis? ¿Habéis probado montar un staging con una copia de seguridad? ¿Un clon? Hacerlo, por favor. Que no llegue el día de mañana que realmente necesitéis reinstalar una copia de seguridad y falle, porque puede fallar, ¿ok? Herramientas que podéis utilizar, pues Plus o Modular, que también lo hace. Restricción de acceso a áreas críticas. ¿Para qué queréis? Esto ya más a la gente de desarrollo que vende desarrollos o que vende mantenimientos. ¿Para qué dais usuario administrador a todo Cristo si realmente no es necesario? Estáis entregando las llaves, todo el amasijo de llaves a todas esas personas que estáis dando el usuario administrador. WordPress cuenta con una secuencia, con unos niveles de tipo de usuario dependiendo de las necesidades, ¿ok? El administrador, el único o las personas únicas que tendrían que tenerlo es, por un lado, el que se encarga de actualizaciones, mantenimiento, desarrollo de la web, ¿ok? Y el propio cliente, pero el propio cliente en una cuenta que no use, porque está claro que el cliente debería tener las llaves de su mansión. Pero os digo más, si dais servicios de mantenimiento, por ejemplo, como hago yo, intentar hacerle entender al cliente de que no
de que el darle un usuario administrador, más que facilitarle, incluso le complica el uso interno de WordPress, porque habrá muchas cosas que el cliente no sepa, no quiera hacer, ¿ok? Si el cliente solo quiere editar posts, pues le ponéis el nivel editor. Si alguien viene para llevar el SEO de la web, existen niveles también para editor de SEO, ¿de acuerdo? Por lo que, en resumen, el usuario administrador únicamente las personas que realmente le vayan a dar uso, ¿de acuerdo? Herramientas para WordPress, donde podéis ver el tema de roles, modificarlos, crear roles personalizados. El User Roller Editor es muy conocido y Weight Level, que es un plugin que utilicé yo hace no mucho y está también muy, muy bien. Vuelvo a lo mismo, plugins gratuitos. Revisión regular de cuentas y permisos. Estamos en las mismas. De vez en cuando, no solo cuando entráis en un proyecto, cuando creáis un proyecto, de vez en cuando hacer revisión del usuario y las cuentas que están activas. ¿Por qué? Porque si sois un freelance, no va a haber mucho movimiento, pero si trabajáis en una empresa donde hay muchos accesos a ese WordPress de distintos tipos, hay gente que se va, hay gente que cambia de empresa, hay gente que cambia de categoría, departamentos que se modifican. Por favor, de vez en cuando, mínimo una vez al año, que tampoco es un trabajo excesivo, revisar todos los niveles que hay creados de usuarios, revisar todos los usuarios y los usuarios que estén en desuso, eliminarlos. ¿Ok? Simulación de ataques para mejorar la seguridad. Esto es algo que no sé si se conoce, por lo menos no sé si la gente que está aquí lo conoce mucho, pero existen empresas que se dedican a hacer pruebas de seguridad ya no solo en empresas, sino en la web de las empresas, entre los trabajadores, y haciendo ataques de phishing, por ejemplo, todo controlado, ¿ok? Etc, etc. Hay empresas que dan servicios de evaluación que realmente, de verdad, no son caras, y hacer una evaluación de estas anual para un proyecto que sea la fuente de vuestro negocio, yo no lo descartaría, porque lo que va a hacer es un proceso de mejora continua, ¿de acuerdo? Yo conozco a WhatsApp, sobre todo porque es una empresa, es un sistema open source, ¿de acuerdo? Os recomiendo que al menos entréis a ver esta u otras que hay y que conozcáis este mundillo, que este tipo de servicio también existe, ¿de acuerdo? Y la verdad que puede llegar a ser muy importante para la seguridad de vuestra web. Y dos últimas lecciones, tips, llamarlo como queráis. Me gustaría que entendieseis, o me gustaría dar a entender, que el hecho de la seguridad en una web no se limita a instalar un plugin, no se limita a tener una contraseña robusta. El hecho de la seguridad web, la fuente, el pilar, tiene que ser en la prevención, educando y capacitando a vosotros mismos, o sea, aprendiendo de forma continua, revisando de forma continua, y a vuestros empleados, socios, colaboradores, ¿ok? No limitemos la seguridad web a un ejercicio en el inicio de un proyecto. La seguridad web tendría que ser un ejercicio al igual que ejercitáis cada día el marketing de vuestro proyecto, por poner un ejemplo. Al igual que hacéis un estudio de productos para vuestro e-commerce, por ejemplo. Tenéis que ir aprendiendo, llevando a cabo todos esos movimientos, todas esas acciones necesarias para que vuestra web sea segura hoy, mañana y en un futuro. Y la gente que está trabajando en esa web sepa qué se puede y qué no se debe hacer, ¿ok? Hay una frase de Bruce Scheiner que me encanta, ¿de acuerdo? Que viene al pelo, es que la seguridad no es un producto, sino un proceso, ¿ok? Así que no la descartéis. Estamos hablando, todos estos tips que os he dado realmente son cosas básicas, pero estoy segurísimo
que un alto porcentaje de la gente que hay aquí, alguna que otra cosita la ha dolido. La ha dicho, uy, esto lo descuido yo. Uy, el tema de dejarme plugins desactualizados. Algún dolor he despertado por allí, ¿ok? Así que estaría muy contento de que lo toméis en cuenta, cojáis esta presentación de nuevo y la reviséis de vez en cuando y sobre todo mejoréis los procesos de seguridad de vuestro e-commerce. No solo por vuestros clientes, señoras y señores. Seamos egoístas, también por nuestro bolsillo. Soy Jaime Garma, mi podcast que decía José Fachín es Club WordPress, creo que fue en el 19 más o menos donde estuvo, de todas formas entrar y buscarlo porque fue una entrevista preciosa. Querido embajador de Lucas Host, de mi familia, y gracias por estar aquí, por escucharme este ratito. José.